Hola, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera Alimentos. Nuestro grupo está conformado por Kera Sánchez, Dexy Carolina y quien les habla, Parrales Delgado Natalia Navé. En la asignatura de Ingeniería de Procesos de Alimentos, le vamos a hablar sobre la cinética en reacciones microbianas. Nuestro tema tiene como objetivo ofrecer un análisis detallado de la cinética en las reacciones microbiológicas, explorando sus fundamentos teóricos y prácticos. Dentro de la introducción tenemos que los organismos están presentes en varios procesos biológicos e industriales. Estos son los responsables de lo que es la descomposición de la materia orgánica, la producción de los metabolitos y la bioconversión de los compuestos. Todo esto da a su capacidad para catalizar las reacciones de manera efectiva. Esto es un estudio que se ha vuelto muy importante dentro de los campos como la biotecnología o la ingeniería ambiental y mucho más importante dentro de lo que es la ingeniería en los alimentos. Todos estos procesos se han llevado a cabo con los microorganismos y han llegado a ser una fuente muy importante de lo que es el campo de los alimentos. Dentro de los principios teóricos de la cinética microbiológica, tenemos que la cinética se basa en la interacción entre los microorganismos y los sustratos. El crecimiento microbiano es un medio de cultivo, que este se puede dividir en 4 fases distintas, que más adelante le vamos a estar hablando sobre cada fase. Y cada una de estas fases tiene una característica específica y esta influye en lo que es la cinética en las reacciones microbiológicas. Tenemos el modelo mono. Vemos esta imagen, lo cual es esta curva, se planteó para representar todo el comportamiento del crecimiento de los microorganismos a través del tiempo. Aquí encontramos las 4 fases que le vamos a hablar más adelante, como lo es la fase de lactancia, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase endógena. La primera fase, la fase de latencia. Bueno, esta fase coincide en el periodo de la adaptación de los microorganismos y a las nuevas condiciones nutricionales y ambientales. Esta fase se presenta inmediatamente después de lo que es la inoculación y su duración depende del estado fisiológico de la célula inoculada y de las condiciones ambientales. Bueno, en esta fase, si el microorganismo se encuentra en la segunda fase, que le hablaremos más adelante, que es la fase exponencial, antes de la inoculación, la fase lactencia es porque la fase latencia ha sido muy pequeña o pudo haberse no presentado durante este periodo. El aumento de las células se lleva a cabo a una razón porque el microorganismo utiliza lo que es la energía disponible con el fin de sintetizar las enzimas y que requiere para su nuevo desarrollo. La fase exponencial. Las células se multiplican a la máxima velocidad y su crecimiento puede ser cuantificado con base en el número de células que se produce. La fase exponencial termina si se produce algunas de estas 3 situaciones, como lo es los nutrientes que se agotan, también puede ser que las condiciones ambientales indispensables para la célula se modifiquen y la otra que sería que cuando las células producen metabolitos tóxicos o que ingieren su reproducción. Buen día, tenemos como siguiente fase la fase estacionaria, que en esta fase la velocidad de crecimiento, es decir, de reproducción del microorganismo, es igual a la velocidad de descenso y esto implica un equilibrio celular.
La importancia de esta fase varía con el tipo de fermentación. Si el objetivo final de la fermentación es producir etanol, no es necesario continuar el proceso cuando se alcanza la fase estacionaria, ya que una vez que se obtiene la máxima concentración de las células, la producción de etanol disminuye. Por lo contrario, en la producción de antibióticos, la mayor acumulación de estas sustancias se presenta durante la fase estacionaria. Como siguiente fase tenemos lo que es la fase endógena, donde en esta se inicia cuando los nutrientes que están presentes en el medio del cultivo no son suficientes para que el microorganismo pueda reproducirse. Otro de los motivos por los cuales empieza esta etapa es la producción de sustancias tóxicas que impiden la multiplicación de las células. Este, También como nuestro ejemplo de aplicación, tenemos lo que es la fermentación del yogur. Eh, Como todos sabemos, la fermentación en la producción de yogur es un proceso biotecnológico controlado que involucra la conversión de la lactosa, es decir, el azúcar de la leche, en ácido láctico, gracias a la acción conjunta de bacterias ácido lácticas, como son las bacterias termófilos, como Streptococcus termófilos y Lactobacillus bulgaricus, los cuales actúan de una forma simbiótica. El Streptococcus es el que inicia el proceso fermentativo y esta a su vez estimula el crecimiento del Lactobacillus, que acidifica el medio de una forma mucho más intensa. Este descenso progresivo del pH provoca la coagulación de las proteínas lácteas, especialmente de la caseína, formando la textura característica del yogur y generando las condiciones de conservación por inhibición de microorganismos indeseados. El proceso inicia con una pasteurización térmica de la leche, usualmente es de 90 a 95 grados Celsius, por 5 a 10 minutos, seguida por un enfriamiento a una temperatura óptica de incubación de 42 a 45 grados Celsius, donde se inoculan los cultivos iniciadores y se deja fermentar durante 4 a 6 horas, hasta alcanzar un pH deseado de 4,2 a 4,6. El crecimiento microbiano durante esta fermentación puede modelarse con la ecuación de Monod, que describe la tasa de crecimiento específico de las bacterias en función de la concentración del sustrato, que en este caso es la lactosa. Mediante la expresión tenemos que la tasa de crecimiento específica eh, es igual a la velocidad máxima del crecimiento por la concentración del sustrato, que es la lactosa, dividido para la constante de saturación más la concentración del sustrato. Este modelo nos permite comprender y percibir cómo la disponibilidad de nutrientes afecta el comportamiento de los microorganismos durante la fermentación, siendo importante para optimizar los parámetros tecnológicos como son el tiempo de la fermentación, la dosis del inóculo y la calidad final del producto, ya que una alta concentración de sustrato permite un crecimiento acelerado hasta que el descenso del pH y la acumulación del ácido inhiben el metabolismo bacteriano. También tenemos lo que es un ejercicio de aplicación. Tenemos que una fermentación de yogur utiliza bacterias que consumen la lactosa como sustrato y se conocen los siguientes parámetros. Velocidad máxima de crecimiento es igual a 0,7 horas sobre 1. Tenemos la constante de saturación, que es igual a 3 gramos sobre litro. La concentración de la lactosa al inicio, que es de 6 gramos por litros. La biomasa inicial, el rendimiento celular, y nos pide calcular la velocidad específica de crecimiento microbiano al inicio, calcular la tasa de crecimiento celular, calcular la tasa del consumo de lactosa. La velocidad específica del crecimiento de estos microorganismos es la tasa de crecimiento específica es igual a la velocidad máxima de crecimiento por la concentración del sustrato sobre la, la constante de saturación más la concentración del sustrato. Y nos quedaría de la siguiente manera: 0,7 por 6 sobre 3 más 6
es igual a 0.7 por 6 sobre 9, que nos da un resultado de 0.7 por 0,667 y al final nos da este resultado. Tenemos la tasa de crecimiento celular, donde simplemente es fácil, se realiza lo mismo que el anterior, simplemente lo que hacemos es sustituir los datos, igual que la tasa de consumo de sustracto. Tenemos cada uno de estos datos y antes ya han sido mencionados unos parámetros, simplemente es cuestión de reemplazar. Y por último tenemos lo que es la curva de Monod de la fermentación del yogur. Como nos damos cuenta, este tiene una velocidad de crecimiento alta, no llega hasta su fase, este ejercicio no nos permite comprender hasta su fase de latencia, que es donde va descendiendo. Muchas gracias.